noches, bienvenidos todos los que están conectados esta noche a través de la plataforma Zoom a nuestro estudio bíblico, la sesión número 5 de nuestra serie que hemos llamado El dilema entre la ley y la gracia, está principalmente en Gálatas. Y bienvenidos también los que nos ven en diferido, en la grabación por medio de la plataforma YouTube o por Facebook. Les bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Esta noche tenemos una sesión muy interesante sobre los dos pactos. Vamos a analizar el capítulo 4 del libro de Gálatas. Esta es la sesión número 5, como les dije, de 8. Así que ya después de esto nos quedan otras 3 sesiones. Y bienvenidos todos. Si me estás viendo a través del YouTube, te pido que si no te has suscrito a nuestro canal, que te suscribas. Dale a la campanita para que recibas notificaciones, déjame tus comentarios. Mi nombre es Carlos Aparcedo, para los que no me conocen, y esto es el Ministerio 5E Internacional, con presencia en México, en todos los países de Centroamérica, Estados Unidos. Y bueno, todos los martes nos reunimos aquí a estudiar la palabra. Así que vamos a orar para poner esta reunión en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, de estar esta noche aquí congregados en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, buscando aprender más de ti, de tu palabra, de tu consejo, de tu dirección, de tu guía, Padre. Háblanos esta noche, dirige esta reunión, Señor, sé tu Padre hablándonos, sé tú, Señor, edificando nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, y muéstranos, Padre, lo que tú tienes para nosotros, abre nuestro entendimiento, pon en nosotros, Padre, la mente de Cristo, Señor, para que esta palabra llegue a nosotros con revelación y sabiduría de lo alto, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sean conforme a tu buena voluntad, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bueno, nuestro estudio de esta noche lo hemos llamado los dos pactos. ¿Por qué decimos los dos pactos? Vamos a ver. Vamos a hacer una introducción. Perdón, antes de entrar en el capítulo 4 de Gálatas, vamos a hablar un poquito de lo que estábamos hablando de la semana pasada sobre la ley, porque decíamos que ciertamente dice la palabra que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y que conforme a lo que dice la palabra, nosotros no estamos en la ley, sino en la gracia. Estoy haciendo como un repaso, y que dice la palabra en el capítulo 20 del libro de Mateo y en otras partes del Nuevo Testamento, que el primer mandamiento es ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo, y que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. Así pues que analizábamos, bueno, pero si estamos ya bajo la gracia y no bajo la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley si ya no estamos bajo la ley? Recuerden que estábamos hablando de eso la semana pasada. Estoy haciendo como un pequeño repaso, ¿verdad? Y el pastor Miguel Ángel Contreras, que se acaba de conectar ahora, bienvenido, pastor, nos dijo que él entendía que el único mandamiento de la ley que debemos nosotros cumplir es amar a Dios con toda el alma, la mente, el corazón. Y yo le agregué, bueno, y el segundo también, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Vamos a hablar de esto. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, la simiente de Jesús, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Por qué viene esto? Porque recuerden que les dije que primero fue la promesa de Dios a Abraham, que es la promesa de la salvación
o de la bendición por medio de la simiente que es Jesús, primero fue la promesa que la ley. ¿Recuerdan eso? Cronológicamente, primero fue la promesa. Ahora entonces, la pregunta que se hace aquí, Pablo, que se plantea Pablo o que le plantea a la gente de las iglesias de Galacia es, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo, la ley no puede vivificar y efectivamente la justicia no es verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo el cuidado del cuidador, entre comillas, del ayo, que es la ley. ¿Por qué? Porque dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos vosotros, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, escuchen bien esto, y se lo digo hoy así de manera expresa a cada uno de ustedes, ciertamente Diana, ciertamente Leonardo, ciertamente Sandra, Roberto, Karina, Karen, vamos a ver quién más está por aquí, Lilia, la familia Maldonado, ciertamente, aquí estoy viendo que está conectada Ashley Montiel, César y Mili, ciertamente puedes tener la plena certeza y la seguridad de que eres linaje, de que si fuiste revestida de Cristo Jesús, si fuiste revestido de Cristo Jesús, eres linaje de Abraham. Si fuiste bautizado en Cristo Jesús, estás revestido de Cristo Jesús y puedes tener la seguridad que eres el linaje de Abraham. Ahora, ¿qué significa que eres linaje de Abraham? Linaje significa que eres, escucha Diana, descendiente de Abraham, que eres el linaje sería algo así como la estirpe, la descendencia de Abraham. Puedes tener la seguridad de eso porque ahí te lo dice la palabra, si creemos lo que está escrito en la palabra, que lo creemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, lo Amén. creemos, entonces somos linaje de Abraham. Y entonces, ¿qué significa esto? Y somos herederos, si somos linaje de Abraham, somos herederos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Somos herederos de esa promesa, herederos de la promesa de la bendición en Cristo Jesús. Ahora bien, vamos al capítulo 4 de Gálatas, porque esto que hice fue como una introducción para entrar al 4, ¿verdad? Pero también, o sea, óigame, Pablo dice, sí, ok, eres linaje de Abraham y eres heredero según la promesa, eso es verdad. Pero también te digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Te lo voy a repetir. En la casa, en la casa de Abraham hay esclavos y están los hijos que son niños, ¿verdad? Estamos haciendo una analogía de una casa donde hay servidores, siervos que son esclavos y hay los hijos de la casa. Entre tanto que ese heredero es niño, no tiene ninguna diferencia con el esclavo. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente es heredero, él no puede heredar, valga la redundancia, la herencia. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que esté preparado para recibir esa herencia, ¿verdad? Porque digamos, César, ¿qué edad tiene tu niño?
10. Ok. Digamos, César, que tu hijo te dice, papá, como yo soy el heredero, ese carro que tú tienes ahí, yo quiero que tú me des las llaves porque yo quiero salir a disfrutar y a pasear con ese carro, y dame la plata que tienes en el banco porque yo soy el heredero y yo quiero salir a disfrutar con el carro y la plata que tú tienes. ¿Tú se lo das? No está ¿Tú en le das cuestión. el carro para que salga una noche a pasear? No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, Porque no no, que eres no que es el heredero. sí, pero no tiene las condiciones todavía para esa herencia. No tiene las condiciones, entonces en nada difiere del esclavo. Entre tanto que es niño, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo? Buenas noches, Mónica y Patricia, bienvenidas. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ok, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de cuál tiempo estamos hablando aquí? A ver quién me dice. ¿De cuál tiempo? El tiempo señalado por el Padre. ¿Sí, sí lo están viendo? Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y al ser hijos, somos herederos. ¿Y somos herederos de qué? De la promesa. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que, César, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que este pasaje nos tiene necesariamente que dar una revelación de la identidad nuestra, de lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Yo quisiera saber si alguien me está entendiendo, por lo menos debería tener un letrerito ahí que dijera amén, gloria a Dios, aleluya, porque Dios nos está revelando. Yo no soy. La palabra de Dios nos está revelando nuestra identidad en Cristo. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí, sí me están siguiendo? Ok. Entonces, continuamos. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, si ya estás bajo, Pablo te está diciendo, si ya estás bajo la gracia, ¿quieres volver otra vez a esclavizarte bajo la ley? O sea, Pablo te está diciendo, pero ¿qué te pasa? Guarda los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, Pablo como que le está diciendo, o sea, parece que ustedes como que no me entendieron muy bien todo lo que yo tanto y tanto y tanto les expliqué. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Bueno, y este es otro tema del cual Pablo está hablando ahí, de que él tenía una enfermedad y que no lo rechazaron. Vamos a pasar al versículo 21 del capítulo 4, porque ya de aquí en los versículos siguientes él habla de esa enfermedad que él tenía y que él tenía un aspecto repugnante, que no se sabe cuál era la enfermedad que tenía, ¿verdad? Porque ustedes saben que en varios pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento Pablo habla, en un lugar dice que él tenía un aguijón en la carne, que él le pidió a Dios que se lo quitara y que Dios le dijo que no. Y aquí habla de que él tenía un aspecto repugnante, que sin embargo los Gálatas lo recibieron como un Dios, como si él fuese Jesús mismo. Hay muchas elucubraciones sobre eso, ¿no? Pero todos no pasa de ser eso, suposiciones. Algunos dicen que Pablo tenía lepra,
Otros hablan de que Pablo era negro. ¿Usted qué cree, Pastor Miguel? Desde el punto de vista étnico era bastante difícil, pero bueno, son comentarios y son algunas suposiciones que se establecen. Pero étnicamente, basado en su origen y basado en el lugar de su nacimiento y de alguna manera por la poca genealogía, pero de lo que se conoce de sus orígenes, no se podría comprobar o no se podría dar una evidencia comprobable históricamente de ese punto. También es bastante difícil pensar que haya sido leproso, como algunos suponen, porque de haber sido leproso, él no hubiese podido tener esa influencia que tenía en la sinagoga. De hecho, no habría podido hacer nada porque literalmente estaría confinado de acuerdo a la ley judía a estar sometido a una reclusión permanente. Repíteme eso, por favor. Que no habría podido hacer nada porque de acuerdo a la ley hebrea, los leprosos, los del flujo de sangre, todos los que tenían esas cosas que en la ley era establecido, tenían que ser confinados y no podían tener contacto con gente. ¿Por qué? Bueno, porque eso lo establecía la ley, mi querido pastor. Porque la ley lo establecía. Así es, O sea pastor. que ellos eran inmundos. Literalmente sí, Eso es lo que dice la ley. es correcto. Ok, vamos a dejar eso por ahí pendiente. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, poco probable que Pablo haya sido leproso. ¿Cuál era esa situación? ¿Qué es lo que le pasaba? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay ¿Quién un poco, sabe? hay un poco el tema de la repugnancia comparable a la de la lepra, porque recuerde, pastor, y recuerden, bueno, para todos también, buenas noches, no había saludado primero que nada, el tema de la lepra o el tema de un tipo de enfermedad o de dolencia del cuerpo que estuviera de alguna manera adosado o proscrito algún artículo de la ley, era también considerado de repugnancia. Entonces Pablo posiblemente él hablaba de la repugnancia, hablaba del aguijón con el extremo punto en el cual en su momento él defendía la ley, siguiendo a los cristianos, pero siguiéndolos para matarlos, no para redimirlos. Entonces el punto Exactamente. era ese. Él se hacía como que dentro del escrito o dentro de lo que mucha gente interpreta, era más que una lepra, algo repugnante y tenía mucho que ver con la condición anterior de Pablo. Exactamente, sí, así es. Sin embargo, seguimos teniendo el misterio, ¿verdad? No sabemos qué era. Pero me gustó eso que dijiste de la lepra. Ya te voy a decir por qué. Ya voy para allá. Ahora bien, Gálatas capítulo 4, alegoría de Sara y Agar. ¿Alguien no sabe quién es Sara o quién es Agar? ¿O todos saben quiénes son Sara y Agar? Si alguien no sabe, no tenga pena y levante la mano, por favor. Ok, ok. Con uno que no lo sepa, yo lo explico. Porque es bueno entenderlo, ¿verdad? Es bueno saberlo, tenerlo claro. Sara, bueno, creo que todos o casi todos sí saben quién es Sara. Sara es la esposa de Abraham, a quien Dios le hace la promesa en el libro de Génesis, la promesa de la cual nosotros somos herederos. Pero cuando Dios le hace la promesa a Abraham y le dice que en su simiente van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, yo voy a parafrasear lo que dijo, es decir, Abraham no lo dijo así. Esto es una cosa, un diálogo que yo me estoy inventando, ¿verdad? Estoy parafraseando. Yo me lo imagino a Abraham diciendo, entonces, Señor, tú dices que en mi simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, que yo mire las estrellas del cielo y que así, si yo las puedo contar, así va a ser mi descendencia y que yo cuente la arena del mar, no la puedo contar. Así va a ser mi descendencia y que en una de mis semillas, en mi simiente, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Tú dices que vas a hacer de mí una gran nación. O sea, yo no te estoy entendiendo. Yo creo que tal vez tú estás un poco confundido, porque yo no tengo hijos, Señor. Y yo no tengo ni siquiera que me herede. En mi casa hay un mayordomo
que es un esclavo, que es de Damasco, un damasceno que se llama Eliezer, que él es el que me va a heredar. Porque yo creo que tú estás confundido, papi. Y el Señor le dice, no, no es Eliezer quien te va a heredar, va a ser un hijo tuyo de tu sangre. Ah, ok, yo te creo. Después un día llega el ángel del Señor a la puerta ahí de la tienda de Abraham y le dice, otra vez le ratifica la promesa, ¿verdad? Y dice que Sara estaba por allá atrás, pero en ese momento Abraham tenía 90 años. No, Abraham tenía, recuérdame, Miguel, 99 años, creo, 100 años. Estaba llegando a los, bueno, el nacimiento fue a los 99. Vamos a estimar el tiempo. 89, 98, 99. 87, 88, estaba por ahí. Y Sara andaba rayando los 90 y dice la palabra que hacía mucho, o sea, yo me imagino a Sara diciendo que, Señor, pero es que yo no veo menstruación hace años. Entonces, el ángel del Señor dice, hey, y entonces Sara riéndose, ¿no? Riéndose. Como diciendo, ya la fórmula está vencida. ¿Cómo que yo voy a ser mamá? Si yo tengo años que no veo los menstruaciones. Este está equivocado, se confundió. Entonces el Señor le dice, ¿y por qué tú te ríes? No, yo no me estoy riendo. Te estás riendo. Dentro de un año por esta época voy a venir y vas a tener un bebé en tus brazos. Y le vas a poner por nombre Isaac, porque Isaac significa risa. Ahora, lo que todos nos estamos preguntando todavía, porque eso es otro misterio, ¿verdad? Que no sabemos si Sara se estaba riendo de verdad, pensando que cómo era eso de que ella tan vieja, o si será que se estaba sonriendo pensando, ay, voy a disfrutar con mi esposo, qué bueno, ya hace mucho tiempo que nada de nada. No se sabe, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que Sara no quedaba embarazada. Y entonces ella como que se desesperó y le dijo a Abraham, mira, pero yo no sé, yo no sé cómo es eso, como que yo no puedo tener hijos. Vamos a hacer una cosa, acuéstate con esta esclava, que es una esclava egipcia que se llama Agar, acuéstate con ella para que ella nos dé un hijo, que se va a ser hijo nuestro. Y Abraham, como un hombre muy serio, muy circunspecto, dijo, no, Sara, ¿cómo se te ocurre? No, hombre, ese hombre no esperó que se lo pidieran 2 veces, ¿verdad? Y fue y se acostó con Agar. Agar es la esclava. Y de esa unión nació un hijo, que ese hijo nació primero que Isaac. Ese hijo se llama Ismael. Y después nació Isaac. Entonces, cuando Ismael e Isaac eran muchachos, Ismael se burlaba de Isaac, le hacía mofa, se burlaba y Sara se molestaba hasta que llegó el momento donde ya Sara se aburrió, porque como que yo me la imagino poniéndole queja, mira, pero Agar, dígale a ese muchacho que no sé, que deje de estar molestando a Isaac, y como que lo seguía molestando hasta que llegó el momento donde ya se le puso, le dijo, tú me haces el favor y me echas de la casa a la esclava y el hijo de la esclava. Pero mujer, ¿cómo se te ocurre? No, yo no puedo hacer eso, ese es mi hijo. Y Dios le habló a Abraham y le dijo, no, sí tienes que hacerlo. Echa a la esclava y a su hijo, pero no te preocupes, yo voy a cuidar de ellos y de ellos también, diga conmigo también, haré una gran nación. Pero esa gran nación es hija de quién? De la esclava. De la esclava. Pero Sara tuvo un hijo como se le había prometido a Abraham, y ese hijo se llama Isaac, y ese hijo Isaac es el hijo de la ¿qué? De la mujer libre. De la mujer libre, y es el hijo de la promesa.
Entonces nosotros, los del linaje de Abraham, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre, porque nosotros ciertamente somos linaje de Abraham, pero no del linaje de la esclava, sino del linaje de la libre, porque dice, Pablo explica, lo voy a poner aquí en la pantalla, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa, lo cual es una alegoría. Esto es una alegoría, pónganme atención. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte, o sea, Agar simboliza, representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces, ¿qué tiene que ver el monte Sinaí en todo esto? A ver, César, usted que se estudió el Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Ahí fue donde fue Moisés que le entregaron el pacto, pues, Abraham, la ley. Bueno, el pacto también, porque el pacto es el pacto de la ley. Entonces, en el monte Sinaí es donde Dios le entregó a Moisés la ley y Moisés se la entregó al pueblo de Israel y ellos se comprometieron a cumplir esa ley. Dios le dijo, Deuteronomio 28, si cumplieres todo lo que está en esta ley, serás bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendito el fruto de tu vientre, bendito, etcétera, etcétera. Pero si tú no cumplieres esto, entonces maldito serás en tu entrada y tu salida, maldito el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como nadie pudo cumplir eso exactamente a cabalidad, porque si estás comprometido a cumplirlo, tienes que cumplirlo todo, porque con uno solo que faltara, ya no estás cumpliéndolo y ya no eres beneficiario. Por eso ellos tenían que llevar animales a sacrificarlos para que los animales tomaran el lugar de ellos, se derramaba la sangre de los animales para que ellos pudieran ser redimidos de sus pecados. ¿Sí me dejo entender? A ver, Lucero, ¿usted cree que yo estoy siendo suficientemente explícito? Ok, gracias por eso. Ok, entonces continuamos. Eso es lo que es el monte Sinaí. Entonces Abraham está diciendo, los que son herederos, o sea, Agar es el monte Sinaí y vamos a ver aquí. Miren que esto es teología pura y de la buena, ¿verdad? Dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, es decir, a la Jerusalén terrenal. Pues esta, junto con sus hijos, está ¿en qué? En esclavitud. Aquí va a venir una pregunta bien interesante que yo se la voy a dejar aquí formulada al final de esta sesión, pero no la vamos a responder esta noche, la vamos a responder en la próxima clase, porque si la respondemos esta noche, vamos a pasar aquí hasta las 5 de la mañana. Por lo tanto, yo les voy a dejar a ustedes que investiguen para que lo podamos ver rapidito, o mejor dicho, para que tengamos tiempo suficiente para verlo en la próxima clase, ya habiendo ustedes investigado algo de esto. Más la Jerusalén de arriba, en el reino de los cielos, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Sí, yo no sé si me dejo entender la diferencia entre la Jerusalén actual y la Jerusalén en el reino de los cielos, aquella de la que habla los que vieron conmigo esos estudios del Apocalipsis. ¿Se acuerda, Diana? Que decíamos Apocalipsis 20, calles de oro y mar de cristal, dice Diana, y se representa a los que confiamos en Cristo. Exactamente, Diana. Wow. Mira, aquí lo explicó Diana, buenísimo. Isaac representa a los que confiamos en Cristo e Ismael representa a quienes están bajo la ley. Entonces los cristianos somos los verdaderos hijos de Dios. Bueno, Diana, ya que tú pusiste esto, te voy a dejar una pregunta, pero no te la voy a contestar. Ni tampoco es necesario que me la contestes. Yo se la dejo. Era para el final, pero era una de las preguntas del final, pero se la voy a dejar para que ustedes mediten en esto. Si los judíos, que dice la palabra que son el pueblo de Dios, no recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, ¿son salvos?
Ahí les dejo eso. ¿Son salvos? Vamos a continuar. ¿Sabes qué, Diana? Yo creo que tú tienes la respuesta. Ok. Pero como Es que ya no me entonces, vuelve a pasar la de la semana pasada, que no supe explicar y me volví bolas y me enredé y todo eso, pero no me vuelve a pasar. ok. ¿Cómo No, esta pero es todo bien. Para eso una estamos pregunta aquí. bien, bien Aquí estamos escatológica? para equivocarnos, Diana. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, vamos a ver, el que había nacido según la carne, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Ismael. Ismael. Perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Es decir, los hijos de la esclava persiguen a los hijos de la libre. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Escúchame bien, Diana, para la respuesta a la pregunta que te acabo de hacer. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Ok? Entonces, quiero saber si estamos entendiendo la alegoría de la esclava y la libre, de Sara y Agar. Créanme, pónganme atención. Lo que el Señor nos está hablando en este pasaje del libro de Gálatas tiene que ser algo que quede escrito en nuestros corazones desde hoy para siempre. Tiene que ser algo que sea un factor de edificación y de transformación de nuestras vidas. Porque el Señor aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, nos revela nuestra identidad. Es decir, nos habla con una claridad tal que no puede quedar ninguna duda de quiénes somos nosotros, de cuál es nuestra identidad y nuestra posición en Cristo. Les repito, esto es doctrina, esto es teología. ¿Sí quedó claro? Ok. Después me dicen si tienen alguna duda, si tienen preguntas, yo les invito a anótenlas y luego las formulan. Ahora vamos a continuar para ir redimiendo el tiempo. Entonces, ¿qué es esto de la salvación en Cristo? Porque hemos insistido mucho. Y yo sé que este pasaje lo he repetido un montón de veces en estas sesiones, pero siempre es bueno recordarlo. ¿Qué es esto de la salvación en Cristo? Es decir, ¿qué es eso de ser bautizados en Cristo, revestidos de Cristo, ser hijo de la promesa, ser linaje de Abraham? Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y que no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que la salvación no tiene absolutamente nada que ver, escúcheme, por favor, tú que me estás mirando ahí por el YouTube o por el Facebook, la salvación, el hecho de ser heredero de Abraham, de la promesa de Abraham, de ser linaje de Abraham, estirpe de Abraham, hijo de Abraham, no tiene absolutamente nada que ver con el cumplimiento de los mandatos establecidos en la ley que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Moisés, sino que tiene que ver exclusivamente con la fe, es por medio de la fe en Cristo Jesús y no es de nosotros. Es decir, no somos salvos por inteligencia propia, es un don de Dios, es un regalo de Dios por fe, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que Dios había prometido en su palabra, que vino al mundo a morir por nosotros y que Él murió, resucitó al tercer día y Él vive y reina eternamente y para siempre. Y por eso, por esa fe y por recibirlo en el corazón como Señor y Salvador, tenemos ese regalo de la salvación y la vida eterna. Y a eso se refiere y de eso es lo que viene hablando Pablo, y por eso insiste tanto Pablo: si ya eres salvo por gracia, ¿por qué quieres volver a la ley? ¿Qué sentido tiene?
Es decir, es como que te sacan de la cárcel y dicen, no, me siento más cómodo en la cárcel. O sea, sí me sacaste de la cárcel, pero es que pero espérate un momento, que tengo que volver a la cárcel. ¿De qué estamos hablando? Es lo que como que de alguna manera Pablo te está queriendo decir. Ahora, ¿quién es pueblo de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice de nosotros los creyentes, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje significa descendencia, estirpe. Real sacerdocio, somos real sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio, somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito. Yo les hablé primero de la identidad. La identidad es que somos linaje de Abraham, ¿verdad? ¿Sí o no? En eso estamos claros. Herederos según la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero ahora te estoy hablando del propósito. Y el propósito es que fuiste llamado de las tinieblas a su luz admirable para que anunciéis las virtudes de él, de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de nuestras vidas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque miren esto, versículo 10, primera de Pedro 2, 10, porque vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y por qué dice que antes no éramos pueblo? Porque entonces, ¿quién era pueblo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quiénes eran pueblo? Antes. O sea, ¿quiénes se consideran pueblo? Los judíos. Los judíos, exactamente. De hecho, que originalmente ellos creyeron que la salvación era solo para los judíos, que el evangelio era solo para los judíos. Dice Gálatas capítulo 3, y ya vamos terminando. Así, Abraham creyó a Dios y le fue, o sea, Gálatas capítulo 3, un poquito antes de lo que vimos anteriormente. Le creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia, porque Dios cuando le creyó a Abraham no había nada escrito, ¿verdad? Cuando Abraham le creyó a Dios. Sabe, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Si eres de la fe, eres hijo de Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, miren esto, en todas las cosas escritas en el libro de la ley. No son algunas, son todas para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra, Habacuc capítulo 2, verso 4, lo está citando aquí el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Así que la ley no es de fe, la ley es de ¿qué? La ley es de obras. Y el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, repito, propósito de la muerte de Cristo en la cruz, en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está. Clarísimo. Ahora, quiero que veamos un poquito de la ley y por eso te aproveché ese comentario que tú hiciste, Miguel, de la lepra y del flujo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de la mujer del flujo de sangre? ¿Quién es más? ¿Quién más se acuerda de la historia de la mujer del flujo de sangre? Karina, Diana, Roberto, Sandra Arceda. Ok. La mujer del flujo de sangre es aquella famosa mujer que decía que, dice la palabra, que durante años sufrió flujo de sangre y que se gastó una fortuna, todo el dinero que tenía en médico y no pudo ser curada. Y cuando ella supo que Jesús iba pasando, Jesús era rodeado por una multitud. Ahora sí te acordaste, Lucero. ¿De qué linda esa historia? Y ella sabía
que ella no podía acercarse porque si se acercaba, ¿saben lo que podía pasar si notaban que ella se estaba acercando allí? ¿Saben qué podía pasar? Porque todo el pueblo La sabía que ella apedreaban. era una mujer enferma de flujo de sangre. ¿Qué podía pasar? ¿Qué fue lo que dijiste, Lucero? La apedreaban. Ella podía morir apedreada. ¿Por qué? Porque ella era, según la ley, ¿era qué, Miguel? Inmunda. Impura. Impura, inmunda. Entonces, ella no podía tocar a nadie, porque una mujer que tiene flujo de sangre no puede tocar a nadie, porque a quien ella toca también es inmundo. La cama donde ella se acuesta es inmunda, la silla donde ella se sienta es inmunda. Entonces, la cama donde ella se acuesta no se puede, no la puede tocar a alguien. La silla donde ella se sienta no la puede tocar a alguien, porque el que la toca también es inmundo. ¿Suena raro? ¿Cómo te suena eso, Diana? Muy mal. Hasta el anochecer. ¿Injusto? ¿Te parece? Uno se pregunta por qué el Señor sería tan estricto en poner todas esas cosas en la ley. ¿Por qué creen? Por el comportamiento que traía la gente, ¿no? Quizá. ¿Por qué tú crees, Karina? Yo creo que para que dependiéramos de él, porque sin él no podemos cumplir todo eso. Bueno, eso sí por una parte, pero también todo tiene su explicación. Quizá en aquel momento no había todas las condiciones de cuidado que puede haber ahora, de higiene, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso se hacía de esa manera, porque quizá pudiera ser que alguien pudiera, no sé, pero tal vez contraer alguna enfermedad o algún problema por causa de eso. Es decir, se supone que todo tiene un porqué, no es que sea un antojo de Dios de por molestar, sino que todo tiene un porqué. No lo podemos entender ahora porque nosotros decimos, bueno, pero ¿cuál es el problema? Una mujer que está en su periodo, pues vive su vida normal, ¿verdad? Hoy en día hay todas las condiciones y trata con la gente, se acerca, extiende la mano, todo normal, ¿verdad? Entonces, esta mujer no se podía acercar al Señor, por eso ella se agachó, se escabulló y ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto. Es decir, ella ni siquiera pretendía que el Señor le dijera, que le pusiera la mano y le dijera, sé sana. Ni siquiera pretendía tocar al Señor. Decía, si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto. Y cuando ella tocó el borde del manto, el Señor le dijo, ¿quién me tocó? Y ella fue sana. Y el Señor le dijo, sana y además salva, le dijo, eres salva. Miren qué interesante. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de Levítico. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Versículo 20. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviera sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, lo que estuviera sobre la cama o sobre la silla, el que lo tocare será inmundo. Es decir, no podía tocar ni la sábana, ni el cojín que está arriba del mueble, de la silla, no puede. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmundo como en los días de su costumbre. Por supuesto se refiere al periodo.
Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpio. Bueno, y después dice, y cuando fuere libre del flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo. Es decir, tiene que ofrecer un sacrificio, y el sacerdote tiene que ministrar ese sacrificio para que ella sea declarada ya libre de su impureza. Ahora miren esto. Es algo parecido sucedía, como bien lo dijo el pastor Miguel Ángel, con los que sufrían lepra. Eran inmundos, nadie los podía, ellos no podían acercarse a nadie. Ellos eran personas despreciadas, eran personas, ¿cómo pudiéramos decirlo? Subsociales, alguna cosa así parecida. Se podría decir desahuciadas. Desahuciados, muy bien. Pero miren esto, Marcos capítulo 1, versículo 40. Vino a Jesús un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. ¿Qué dice ahí? Le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que le hubo hablado, al instante la lepra de aquel se fue y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y despidió luego y le dijo, mira, no digas nada, a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Es decir, tenía que hacer un sacrificio con los sacerdotes, tenía que llevar un animal y derramar la sangre. ¿Y por qué Jesús le dijo que no dijera nada a nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley lo decía así, de esa manera. Porque Jesús no estaba supuesto a tocarlo. Ahora, Jesús, ¿cómo diríamos? Era un delincuente. Estaba faltando la ley. No, lo que Jesús te está queriendo decir es que, mira, o sea, la ley no es para que te la tomes religiosamente al pie de la letra. Eso tiene un propósito. Y si el propósito es sanar, pues sánalo. No sé si me dejo entender lo que quiero decir. Porque los fariseos interpretaron la ley a la manera como ellos consideraban y la tergiversaron y la torcieron. Eso no, si se parece a algo que ustedes vean hoy en día en alguna iglesia por ahí, es simple coincidencia, ¿verdad? Eso de tergiversar y torcer la palabra. Ahora, bueno, hasta aquí llegamos con nuestra clase de esta noche. Yo quisiera saber si a ustedes les queda alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión. ¿Quedamos claros la diferencia entre la esclava y la libre? Y yo les puse ese ejemplo de la ley para que, este es un simple ejemplo de las muchas cosas que dice la ley que son prácticamente imposibles de cumplir. Porque ustedes se imaginan una mujer hoy en día que tiene que trabajar. Mire, aquí Sandra trabaja, Diana trabaja, Karina trabaja, no sé quiénes más de las mujeres que están aquí trabajan, supongo que Karen también, no, me imagino que Patricia trabaja, Mónica trabaja. ¿Ustedes se imaginan? No puede trabajar, digamos un ejemplo, 7 días al mes. No puede salir de la casa, no puede tocar a nadie. Ustedes le puede caber eso en la cabeza. No puede ir al supermercado, no puede hacer nada. Ustedes les cabe eso en la cabeza. Pueden dibujar eso en su mente. No se puede. Entonces es ahí donde Pablo le dice, pero ¿qué ven acá? O sea, si tú me estás hablando de que tú vas a guardar los días de fiesta, el día de reposo, que te tienes que circuncidar, etc. Entonces, bueno, si lo vas a cumplir la ley, cúmplela toda. ¿O de qué estamos hablando? Si estamos claros en esto, ¿estamos entendiendo la diferencia?
Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que esta noche nos edifica y nos muestra, Padre, el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Nos muestra, Padre, nuestra identidad en Cristo Jesús. Nos muestra quiénes somos, Padre, que somos herederos de esa promesa que tú le hiciste a tu siervo Abraham, Señor, y que somos herederos de esa promesa por la fe en Cristo Jesús, Padre, y que hay un propósito en esa promesa y en esa herencia, Señor, es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, que es Jesús, tu Hijo, Señor, que murió en la cruz de Calvario por nosotros. Por eso nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que tú nos des la sabiduría para cumplir ese llamado que tú nos haces, Padre, a ser reyes y sacerdotes y anunciar las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Exaltamos y bendecimos tu santo nombre, Padre, y yo bendigo en el nombre de Jesús a todos mis hermanos que se han conectado aquí esta noche. Digo en el nombre de Jesús y te bendigo a ti que me estás viendo a través del YouTube, a través del Facebook, en nombre de Cristo Jesús. Y le pido a Dios que te dé mucha sabiduría. Padre, bendícelos, Señor, llénalos de sabiduría. Muéstrales, Padre, cada día más tu propósito y pon en ellos el querer y el hacer, Padre, para que ellos cumplan ese llamado que tú has puesto en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.